de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Este es uno de los versos más citados en el mundo pentecostal. Sí, yo sé que no somos tan pentecostales porque no tenemos una denominación, no nos identificamos con cierta o cual organización, pero pues tenemos mucho de esta onda pentecostal, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos en la acción del Espíritu Santo. Sí, la denominación pentecostal proviene precisamente del día de Pentecostés, que es donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Señor, pero no te mueras, mira cómo te vas a crucificar, resucita. Y Señor, no te vayas, quédate con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les dice: les conviene que me vaya, porque en el momento en el que yo me vaya, enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, que es quien los guiará todos los días, ¿sí? Y el día de hoy usted no tiene que ir hasta Israel. De hecho, ahorita es imposible ir a Israel, al menos por aire, porque está cerrado el espacio aéreo de todo Medio Oriente. Entonces usted no puede ir a Israel en estos momentos. Imagínense si para ver a Jesús glorificado se hubiera quedado, ya no va a morir, su cuerpo se hubiera quedado, y para ir a ver a Jesús tendríamos que viajar hasta Israel, ¿sí? Sería imposible. Por eso Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque en el momento en el que yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y va a habitar en sus corazones. Y muchos creen que esta profecía del libro de Joel se ve cumplida en el día de Pentecostés. Pero más que verse cumplida, yo creo que se activa esta profecía, y a partir de ese momento tenemos acceso al Espíritu Santo. Y ahora viene la pregunta que te voy a hacer: ¿has recibido el Espíritu Santo? Sabes, en mis tiempos recibir el Espíritu Santo había una idea equivocada, errónea. Decíamos que el que recibía el Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas, ¿no? Y era como de una onda muy, muy pentecostal. Ahorita vamos a ver, los que no sepan cómo era, vamos a ver ahorita el origen de esto, pero en mis tiempos así era. Entonces no podías decir que habías recibido el Espíritu Santo si no hablabas en lenguas. Entonces tristemente mucha gente tenía que fingir porque pues era parte del estatus, ¿no? O sea, si eres cristiano y no tienes el Espíritu Santo, entonces como que algo no funciona, algo no está bien. Y de repente la gente tenía que fingir que hablaba en lenguas para no ser desacreditado o no ser sacado del círculo, ¿no? Entonces ya ahí entraba el Rambo saca la metralla, ¿verdad? Y empezaban, no les tocó esto, no les causa a lo mejor tanta risa, pero a nosotros nos tocó vivir esa etapa donde por una idea mal pensada se generaba esta cuestión, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que hablar en lenguas para evitar el juicio, ¿sí? Y si bien las lenguas son uno de los frutos, no es el único.
Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 11. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones. Me equivoqué, son dones, no frutos. Ahorita vamos a ver también lo que es el fruto y los dones. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, ¿sí? A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Una manifestación especial del Espíritu, ¿para qué? Para que nos luzcamos y nos veamos bien espirituales, ¿no? ¿Para qué es? Para el bien a los demás. Todo lo que Dios nos lo da para que podamos servir a otros, ¿sí? Entonces no te sientas especial por tener alguno de estos. Al contrario, siéntete responsable, porque si Dios te lo ha dado es porque quiere que lo pongas al servicio del otro, ¿sí? Y continuamos. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Si Dios decide qué nos da, de acuerdo a nuestras funciones. De hecho, dentro de lo que llamamos dones de lenguas, hay algo que se conoce como lenguas angélicas, que son cosas que no se entiende lo que estamos diciendo, y el mismo Pablo exhorta a que no se hablen estas lenguas y no hay quien las interprete, que lo hagas cuando estés tú en tu oración personal, pero dentro de la iglesia no se haga. Sin embargo, creo también que hay un don de lenguas, que es gente que tiene la capacidad de aprender otros idiomas. Cuando vemos a los apóstoles hablando en diversas lenguas, la Biblia nos enseña que había personas de distintos países y dicen: ¿cómo estas personas vulgares saben hablar tantos idiomas? Y se sorprendían, ¿sí? Entonces es algo mucho más profundo la cuestión de las lenguas, pero volvemos a lo mismo, es solamente una manifestación. Gálatas 5, 22 y 23. Abra su Biblia, por favor, también ahí. Abra su Biblia acá también, si no la trae. Pero es importante que usted tenga su Biblia. Sí, a veces no la leemos. En cambio, el fruto del Espíritu, sí, el fruto. Esta parte es muy importante porque luego lo separamos y decimos: yo tengo amor, pero no tengo paz. No es como tal, ¿sí? Viene el paquete completo, viene en combo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio, no demonio propio, porque muchos traen el demonio propio, pero eso es aparte. Sí. No hay ley que condene estas cosas. Nadie que haga esto puede ser condenado por algo, dice el apóstol Pablo. Es lo máximo, es el máximo nivel de un ser humano en el que puede vivir. Es alguien con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estamos describiendo a Jesucristo.
Y ese tendría que ser nuestro estándar. Muchas veces nos comparamos como el fariseo, cuando dicen que estaba el fariseo y el publicano, cuenta la parábola Jesús, llega el fariseo y dice: Señor, mira que soy tan bueno, no soy como este que está a mi lado, yo separo mi dinero, apoyo a los pobres, hago tantas cosas, oro tantas veces al día. Pero el publicano dice que estaba dándose golpes en el pecho y dice: perdóname, Señor, soy pecador. Y dice, en ese momento el publicano salió justificado y el fariseo no. Y usted puede encontrar en la palabra algunas otras acciones de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no podemos hablar que el Espíritu Santo está en nosotros si no hay un cambio en nuestras acciones. Yo sé que no somos salvos por obras, porque nadie es capaz de encontrar ese nivel. Solamente Jesús vino y cumplió la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar ese nivel. Pero necesariamente, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, comienza a haber cambios. Sí, los que recuerdan a Pablo, ¿es tu tío realmente, no, Cata? ¿O es primo? Su esposa es prima de tu mamá, ¿no? Entonces viene siendo tío de Cata. Pablo nos contaba en su testimonio, los que estuvimos en Alfa, en el congreso que tuvimos de varones. Pablo nos contaba cómo él, por andar enamorado y por quedar bien con la novia, fue a un retiro. En el retiro le dijeron: ¿quién se bautiza? Él dijo: yo le entro. Dice: yo llevaba mi hielera llena de sándwiches y yo iba de picnic a ese evento. Dijeron que quién se bautizaba, pues yo también, por quedar bien, pues le entré, me bauticé. Y oraron por mí para que recibiera el Espíritu Santo. Él estuvo preso durante 9 años, fue, Cata, 9 años en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos. Sí, lo agarraron por estar traficando con droga, el cártel colombiano. Entonces llega a Colombia y pues vuelve a entrar en el negocio. Él estaba en el negocio de los créditos y las cobranzas, ¿sí? Entonces dice que él era jefe de un departamento grande de personas que hacían préstamos y cobraban, obviamente con lujo de violencia. Y pues en las llamadas empezaban a decir majaderías para poder asustar y cobrarle a la gente, ¿sí? Entonces dice: yo cuando me bautizaron yo no sentí nada, oraron por mí, yo no sentí nada, pero al siguiente día, cuando yo llego a la oficina, al trabajo, y comienzo a escuchar todas las cosas que estaban diciendo ahí, dice: mis oídos no soportaron lo que estaba pasando. Y yo le empecé a decir a los que estaban cobrando: oye, no cobres así, cállate, no le digas eso, hey, tú cállate. Y pues todos se asustaron y le dijeron: jefe, pero el que nos enseñó a cobrar así fue usted. O sea, ¿cómo nos dice ahora que no lo hagamos, no? Y Pablo, sacado de onda, dice, pues él todavía pues no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces va con su jefe y le dice: ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no aguanto. Y le dice el jefe: no puedes salir de aquí, no te voy a dejar que te vayas, y si te quieres ir te mato. Y Pablo cuenta: saqué mi pistola y le dice: pues aquí vamos a ver quién mata primero a quién, ¿no? Entonces yo ya no quiero estar aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Nos matamos o me dejas ir? No, pues vete. Bueno. Dice: en ese momento salí de ese negocio y dice que empezó a pasar cosas tremendas en su vida. Y no fue la acción de un hombre, fue la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y doy fe. ¿Cuántos recuerdan el testimonio de Pablo que estuvieron en Alfa? Sí, para que no crean que estoy mintiendo. Así fue. Y hay que invitarlo a que venga y nos lo cuente aquí en la iglesia, ¿sí? Para que se les cuente de primera mano toda una historia. Pablo cocina muy rico. Ya ahorita se dedica a muchas otras cosas, dejó los negocios, es chef, es maestro de inglés. Entonces genial Pablo. Pero
la obra del Espíritu Santo hace cosas en nosotros que humanamente no podríamos hacer. Algo comienza a cambiar dentro de nuestro interior, ¿sí? Y dice, yo no sentí nada, yo no haré nada, pero algo comenzó a cambiar y lo que antes era algo natural para mí ya no lo toleraba. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, cosas suceden. Y cuando leíamos lo que el profeta Joel nos dice, hay un cambio en la cultura, hay un cambio en el lugar. ¿Sí? Si bien Pablo nos habla de cuestiones personales que cambian en nuestros corazones, algo sucede en un lugar cuando está el Espíritu Santo. Y donde quiera que usted vaya, cualquier iglesia que usted vaya, lo que usted tiene que, antes de quedarse en un lugar, usted tiene que preguntarse si el Espíritu Santo está en ese lugar. Usted lo va a notar. Y dice, si leemos lo que nos dice Joel, nos enseña, hijos e hijas profetizan. En un lugar donde está el Espíritu Santo hay profecía. Y no estamos hablando de la profecía como un espíritu de adivinación, porque a los seres humanos nos encanta saber el futuro y hemos estereotipado a los profetas como los de la bolita mágica que nos dicen qué va a suceder, pero no funciona así. A Dios no le interesa. Si Dios conoce el futuro, pero te acompaña en ese proceso. Es más, te aseguro que si Dios te revelara cosas que van a pasar en tu futuro, no la creerías. De verdad, no la creeríamos. Yo, Señor, ¿cómo crees? ¿No? O sea, si yo quiero viajar, tener mucho dinero y tú me dices que voy a terminar predicando el evangelio en África, ¿no? No creeríamos. Si a mí me hubiesen dicho cuando tenía 20 años que iba a ser pastor, no hubiera creído y más le hubiera huido, ¿no? A la responsabilidad, ¿sí? Incluso en esta mención, aunque no lo hace con niños y niñas, yo creo que se está refiriendo a ellos. Sí, sus hijos y sus hijas van a profetizar. Continúa diciendo, los ancianos van a soñar. Y tercero, los jóvenes tendrán visión. En lo que Pablo nos enseña en la carta a los Corintios, que el Espíritu se manifiesta en nosotros de distintas formas, según Él lo determina, eso usted debe de sabérselo. Sí, son de las cosas que usted debe de aprender como cristiano. Palabra de conocimiento o ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanar enfermos, milagros, profecía, discernir espíritus, hablar en lenguas e interpretar las lenguas. ¿Sí? Son manifestaciones que el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está contigo, Él te va a equipar con alguno de estos. ¿Para qué? Para servir. ¿Sí? Incluso hace algún tiempo hicimos hasta un test para que usted pudiera identificar cuál era. ¿Recuerdan? Sí, si no, ahí están todas las prédicas en Spotify, ahí pueden escucharlas. ¿Sí? Y el mismo Pablo, pero ahora en Gálatas, nos muestra que el fruto es, habíamos dicho, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y cada vez se vuelve más difícil mentir acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas conforme vamos teniendo más conocimiento. Usted puede fingir ser una persona ungida, ¿sí? Y tristemente muchas personas fingen el que hay una unción en su vida. Pero cuando te das cuenta, cuando aprendes, y por eso el conocimiento es básico, cuando usted conoce lo que el Espíritu Santo hace en las personas, usted puede decir, esta persona sí está el Espíritu Santo con ella o no está.
Y ahora te haría la pregunta, ¿puedes ver en ti alguno de estos efectos? ¿Quién dice yo puedo ver alguno? Levante su mano sin miedo. Levante su mano, ¿sí? Ok, Magda, ¿qué puedes ver? Paciencia, ok. Paciencia, paz, gozo. Sí, no es por mérito propio, díganlo con confianza. Si está el Espíritu Santo con ustedes, comiencen a experimentar una paz, una paciencia que yo decía antes, yo me la desgreñaba a esta hija del diablo, pero ahora algo pasa en mi corazón que cuento hasta 10, decía un señor ahí de mi rancho, que era muy corajudo y le decían, cuando se enojaba con sus hijos, oye, cuenta hasta 10, ya conté hasta 100 y este hijo de su mamá no cambia, ¿no? Entonces, comenzamos a ver algo diferente. Raquel, el discernimiento de espíritus, ¿ok? Sueños y profecía, ¿ok? ¿Alguien de acá adelante levantó la mano? Daniela, fe, ¿ok? ¿Fe para qué, Daniela? Ok, para los exámenes, bien. Y sabes, el Espíritu Santo no solamente estuvo en el Nuevo Testamento, porque mucha gente cree que el Espíritu Santo solamente fue a partir de Pentecostés, pero realmente no fue así. En el Antiguo Testamento también nos encontramos con muchas personas que recibieron el Espíritu Santo, pero solamente fue selectivo. No era de manera general. Con el sacrificio de Jesús tuvimos el acceso directo al Padre, pero anteriormente solamente algunas personas recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Les voy a leer algunos. Tenemos a Moisés y los 70 ancianos. Moisés levantó personas para guiar al pueblo y dice que el Espíritu Santo reposó sobre ellos para liderar y profetizar. Tenemos también profetas y mensajeros. Ezequiel encontró el Espíritu Santo, entró en él para darle visiones y mensajes. Elías y Eliseo, que fueron capacitados por el Espíritu para su ministerio profético. David dice que el Espíritu habló a través de él. Miqueas fue lleno del poder del Espíritu Santo para denunciar el pecado. Algunos otros individuos, José poseía el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios podía interpretar sueños. Daniel fue dotado de sabiduría superior por el Espíritu Santo. Encontramos algunos artesanos cuando se iba a construir el tabernáculo, cuando el templo, los cuales recibían el Espíritu Santo para ciertas y cuales actividades, ¿sí? Incluso para artesanías. ¿Usted había pensado en eso? El fruto del Espíritu Santo en una persona que hace cosas maravillosas con sus manos. Son de las cosas que muchas veces no pensamos, que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude para eso, ¿no? Entonces, se puede ver derramado el Espíritu Santo para ese tipo de cuestiones, ¿sí? En el Antiguo Testamento era selectivo y era Dios quien decidía a quién se lo daba. En el Nuevo Testamento podemos tener a través de Jesucristo el acceso para que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Si bien nos gustaría poder orar por cada uno de ustedes y lo hacemos cada vez que podemos, incluso cuando hay bautismos, una vez que salen del agua, buscamos que sean bautizados por el Espíritu Santo, oramos por ustedes, imponemos manos, pero sabes, muchas veces no sucede de esa manera. El Espíritu Santo llega a una persona cuando hay un corazón dispuesto o cuando Dios los está llamando, ¿sí? De la manera en que Él quiere. En la semana, y le compartí a los varones este video, llega
Está hablando con Jacob, llega una persona con Jacob y le dice, ¿por qué estás haciendo un pozo? Aquí no hay agua. Y Jacob le dice, sí hay, mi Señor nos va a mostrar favor. No, es que el agua rodea la montaña, no pasa por la montaña. No, es que mi Señor está conmigo. Y le dice, ¿y quién es tu Señor? No, pues mira, estamos aquí en esta tierra porque mi abuelo Abraham nos trajo, nos dijo que Dios nos iba a dar la tierra en este lugar, ¿sí? Y le dice este hombre, ¿te has dado cuenta que los dioses hacen promesas que tardan mucho en cumplir? Dice, sí, pero mi Dios es diferente, ¿sí? De hecho, una vez peleé con él y me dislocó la cadera. Y le dice a este hombre, oye, si ya has escuchado suficiente, tú sí que estás loco. Dice que tú eliges a un Dios que tarda generaciones en cumplir sus promesas y aparte te disloca la cadera. Y en eso comienza a brotar el agua del pozo que están cavando. Y voltea y le dice una frase que tocó mucho mi corazón esta semana, ¿sí? Le dice, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. ¿Sabes? Muchas veces creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios. Pero si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta que fue Dios quien te buscó a ti. Y que si estás en este lugar, es porque Dios te escogió. Dios te llamó para su obra. Sí, yo he platicado algunas veces, los que ya tienen tiempo conmigo se la saben de memoria. Sí, el Espíritu Santo llegó a mi vida cuando yo tenía 11 años. Nadie oró por mí, nadie hizo nada. Fue el Espíritu Santo directamente. Sí, 7 de junio 1998, concierto de Marcos Witt, ya se la saben, canción. Enciende una luz, Dios toca mi corazón y en ese momento yo solito, en ese lugar, recibí el llamado de parte de Dios. Va a ser como conmigo, con ustedes, no, cada quien tendrá su historia, ¿no? Y a partir de los 11 años yo decidí que iba a servir a Dios. Sí, lo he platicado otras veces, empecé poniendo los acetatos, no había cañón. ¿Sí? Fui el de multimedia, pero en los 90 pues la multimedia era diferente. Entonces teníamos, ¿se acuerdan de los acetatos? Sí, unas hojas transparentes en un foco que apuntaba y cambiábamos los acetatos. Ya me pasaba el pastor la lista de los cantos de ese día y ya yo empezaba a buscar en un librote dónde estaban los acetatos y los ponía. Fue mi primer servicio a Dios, pero a partir de ese momento yo decidí que iba a servir a Dios. Mi vida no fue perfecta, no, pasé por un montón de procesos y fui creciendo y Dios fue tratando mi corazón, pero mi encuentro personal con el Espíritu Santo ya no fue por la fe de mi mamá, sino fue por mi fe personal. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por ese proceso, sobre todo los que crecimos en una iglesia, ¿sí? Donde mi fe ya no es la fe de mis padres, sino es mi propia fe. La convicción no es la convicción de mis padres, sino es mi propia convicción. El Espíritu Santo está con nosotros a donde quiera que vayamos. Está con nosotros cuando metemos la pata. Y si fuéramos conscientes de esa parte, seríamos mucho más cuidadosos de lo que hacemos. Sí, porque muchas veces creemos que Dios está en el cielo y que cuando vamos a hacer alguna tarugada, Dios no nos está viendo, ¿no? Y tratamos hasta de escondernos, ¿no? Me voy a esconder aquí para hacer lo que sé que está malo, donde Dios no me vea. Y Dios dice, hey, estoy allá adentro. Cuando vemos lo que no debemos de ver, cuando tocamos lo que no debemos de tocar, el Espíritu Santo está con nosotros. Y si fuéramos conscientes de esto, y hoy te estoy haciendo consciente de ello, nos pensaríamos mucho más las malas acciones que realizamos.
Si entendemos esta parte, sabremos también que contristamos al Espíritu Santo. La palabra nos enseña, ponemos triste al Espíritu Santo cuando nuestras acciones, aun conociendo la verdad, no son adecuadas. Si cambiáramos nuestra perspectiva de que el Espíritu Santo no es un agente externo, sino uno interno, entonces cambiaríamos nuestra perspectiva en todo lo que hacemos. Y hay un proceso de cambio inevitable en nuestras vidas. La vieja carne está muriendo y estamos en una batalla todo el tiempo para ganar territorio en nuestra vida. Cosas que sabemos que tenemos que tratar y luchamos para ganar. Y la principal lucha que tiene el ser humano es consigo mismo. Lucha para poder cambiar cosas en su persona, para poder cambiar hábitos nocivos, pensamientos nocivos, lo hablamos anteriormente, cuerpo, alma, espíritu. Y estamos en una batalla con nosotros mismos para dejar que el Espíritu Santo tome más áreas de nuestra vida y dejemos de movernos bajo nuestro propio pensamiento en otras. Y la pregunta no es si somos salvos o no somos salvos, porque a través de Jesús somos salvos. La pregunta es qué tanta oportunidad le hemos dado al Señor de que sea nuestro Señor. ¿Qué tantas áreas gobernamos nosotros y qué tantas áreas dejamos que Él actúe como nuestro Señor, que Él corrija nuestras vidas? Porque ahí es donde ya no nos gusta, ¿sí? Y más cuando Dios nos pone a personas que nos disciplinan. Por eso es que le huimos al discipulado, ¿sí? La mayoría de las personas no le entra al discipulado porque no quiere que lo corrijan, no quiere que le digan lo que está mal, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no puedo discipular si no estoy siendo discipulado, porque no tengo la honra para corregir si no estoy dejando ser corregido. Sí, y la mayoría no le entramos a eso porque no queremos que nos digan, seamos sinceros. Inevitablemente Dios va a usar a otras personas. El discipulado es el proceso donde un discípulo más maduro ayuda a otro a crecer y madurar. Sí, a veces con qué cara queremos discipular a otros cuando nosotros mismos no nos discipulamos, ¿no? Al recordar la palabra del profeta Joel, y era lo que el Señor mayormente me hablaba, me hacía reflexionar en que cuando el Espíritu Santo viene, el pueblo profetiza. Y no estoy hablando, reitero, de adivinación. Por eso es que el Pare de Sufrir y esas organizaciones prosperan mucho, ¿no? Porque todos queremos saber y tratar de tener una influencia en nuestro futuro, ¿no? Si usted compra esta rosa, usted verá la bendición de Dios, ¿sí? Si usted pacta con tanto dinero, Dios lo va a bendecir. No funciona de esa manera, hermanos, ¿sí? Es una cuestión de control, y lo hablábamos en días pasados. Queremos tener todo bajo control, queremos tener el futuro bajo control, queremos tener profetas y vamos con el profeta y le decimos: profeta, ¿con quién me voy a casar? ¿Sí? O vamos con Dios: Dios, ¿con quién me voy a casar? Y Dios me dice: pues con quien quieras casarte, ¿no? O sea, tú eres el que eliges, yo te doy la sabiduría para que elijas bien. Pero si no sabes elegir bien, pues vas a meter la pata y no va a ser problema mío. Lo hemos dicho otras veces. A la única persona que Dios le dio esposa, al rato le reclamó. Dijo Dios: a nadie más le vuelvo a dar esposa, ¿no? Fue Adán. La mujer que tú me diste. Creemos que Adán culpó a Eva, pero no, Adán culpó a Dios. Porque fuiste tú quien me dio la mujer. Yo estaba muy bien y tú me diste la mujer, ¿sí? Y no era cierto, porque los hombres así somos desacatones, ¿sí? Pero
La mujer que tú me diste, realmente el culpable para Adán fue Dios en el proceso de justificación. Y por eso es que Dios ya no nos da muchas cosas, porque dice, me va a echar la culpa. Mejor te dejo a que elijas. Y a esta generación les estresa elegir, como nunca antes. Y a mí me sorprende cómo chavos, no tan chavos, yo voy a cumplir 39 años, chavos a lo mejor de 30, 35, les cuesta elegir. Ay, es que ¿cómo me voy a casar? ¿Y será bueno esta mujer? ¿Será bueno este hombre? ¿Sí será por ahí? Y yo digo, ¿es neta? Y justo en la semana escuchaba acerca que toda esta cantidad de opciones que tenemos, el hecho que tengas tantas opciones para elegir te genera más temor para tomar decisiones, porque te da miedo renunciar a todo lo que tenías por elegir. Anteriormente no conocías a tantas personas, no había redes sociales. Entonces ahorita puedes ver a los cristianos del otro lado del mundo. Antes no, entonces pues buscabas tu pareja en un universo más pequeño, ¿no? Y era más fácil elegir, buscabas la más bonita como yo. Dices, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, ¿eh? Una iglesia que profetiza, que declara la palabra del Señor, que se levanta y dice, iglesia, la palabra dice esto y está por cumplirse. Una generación que entiende los tiempos, donde está el Espíritu Santo. Hay personas que se levantan con entendimiento en lo que se está viviendo en este día. En esta congregación estamos reivindicándonos con la visión, con la misión del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo los tiempos? También en un lugar donde está el Espíritu Santo, los ancianos sueñan. Levanten su mano los que ya tengan más de 60 años. ¿Sí? Hay 3 personas de 55 para arriba. 4, ¿bien? ¿Tienes sueños? Muchos sueños, dicen por acá. De esos no, ¿sí? Y no estoy hablando nada más de me duermo y sueño cosas. Estoy hablando de metas, de objetivos. Una iglesia donde el Espíritu Santo está con ellos. Aún sus ancianos tienen sueños, se vuelven Calebs. Caleb tenía 80 años. Y le dice Josué, hay una promesa para ti, Caleb. Y le dice, no te preocupes, tengo las mismas fuerzas, tengo los mismos sueños que cuando tenía 40 y Dios me dio la palabra. Y una iglesia donde está el Espíritu Santo, los ancianos dicen, tengo sueños y voy a llegar a cumplirlos. No, yo ya quiero nomás descansar y que me mantengan y sacarme el pochote, ¿sí? Que me llegue la beca del bienestar, ¿sí? Y no nos damos cuenta, iglesia, que ese tipo de cosas, no te digo que no lo recibas, si te lo dan pues agárralo, ¿no? Pero eso nos vuelve mediocres. Ese tipo de cosas nos vuelve mediocres, atenidos. Y Dios, el Espíritu Santo, no funciona de esa manera. Ahora que estuvimos en Pachuca, cuando inicia este movimiento de David Cornfield, 72 años. Sí, 72 años, uno quisiera ya estar jubilado, tranquilo. Y él le dijo al Espíritu Santo, él ya perdió a su hija. Su hijo estuvo en drogas, situaciones muy complejas, no es algo fácil. Nos contó algo de su testimonio, lo hemos leído en su libro también. Y él le dijo, Espíritu Santo, aún ahorita y hasta el último aliento de mi vida,
lo que yo quiero estar haciendo es discipulando a otros. Sus ancianos tienen sueños. Los jóvenes tendrán visión. Qué difícil es encontrar en esta generación un joven con visión. Ay, es que la vida es tan dura. Estoy tan deprimido. El mundo es tan malo conmigo. Mis papás me han hecho sufrir. Ustedes no saben lo que es que sus papás los hagan sufrir. No saben lo que es que su papá agarre un cable o una cuarta y se lo suene porque se portaron mal. No saben lo que es sufrir. ¿Sabes eso de alguna vez? No, ni con el pétalo de una rosa le han pegado a mi Fer. ¿Sí? No saben lo que es sufrir, no saben lo que es trabajar. Yo escucho, tanto mi papá como mi mamá quedaron huérfanos a los 11 y 12 años. Sí, mi mamá desde esa edad salía a vender palomitas a la calle, gelatinas. Hoy veo la situación de mi mamá y entiendo de repente situaciones que ellos pasaron, la adicción al trabajo y siempre querer trabajar porque alguna vez tuvieron carencias. ¿Sí? Pero esa misma hambre los hizo tener sueños, los hizo esforzarse por estudiar, por capacitarse, por tener un recurso. Pero nuestros jóvenes tienen casi todo resuelto. ¿Sí? Yo cuando entré en la alabanza teníamos una guitarra que era del pastor, no había nada más, 2 bocinitas de este. Pero ¿sabes qué? Empezamos a trabajar y levantamos el ministerio de alabanza. Ay, no, pastor, o sea, yo no toco ahorita si no tengo un instrumento bueno, ¿no? O sea, qué difícil es encontrar un joven con visión que diga yo, mira, yo tenía clarísimo, yo me quiero casar joven, máximo a los 30 años quiero tener mis hijos, quiero tener fuerzas para estar con ellos. Desde los 19 empecé a trabajar ya de manera formal, a ahorrar, a formar un capital, quiero un vehículo, quiero una casa. Y nuestros jóvenes, ay no, es que esta vida es tan dura, es tan difícil. Me deprimiré mejor. Y no estoy haciendo burla de la depresión, es real, pero sinceramente nos deprimimos por cosas que no valen la pena. Pero sabes, algo que va a denotar la presencia del Espíritu Santo en ti, joven, es que vas a tener visión. Y vas a decir, a los tantos años quiero esto, a los tantos años quiero esto, a los tantos voy a lograr esto y voy a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar, porque tengo visión a dónde quiero llegar y con quién quiero estar. Mi esposa lo platica algunas veces, yo le dije, hazle como quieras, tú te vas a casar conmigo. Y lo decía más por fe, ¿verdad? Porque no veía absolutamente nada de fruto en ese momento. Pero había visión. ¿Sí? ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Qué quieres alcanzar? Víctor, ¿qué visión tienes? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? A la cama, dice. Sí, es normal en los jóvenes de ahora. ¿Sí? Para mí, de veras, dormirme en la tarde cuando era joven era pérdida de tiempo. O sea, 1 hora de tarde la perdí. ¿Sí? De veras, así era yo. Ya ahorita, ya que me estoy haciendo viejo, ya a veces no es porque ya mi cuerpo no puede, ocupa 15 minutos de reset para volver a agarrar fuerzas y levantarme. Pero cuando estaba de joven, no. Sí, tengo 1 hora, me voy a ir a la cancha a jugar, ¿no? Voy a ir a nadar, voy a ir a salir, voy a hacer. Había visión. Joven,
Acércate al Espíritu Santo. Pídele visión para tu vida. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? Ponte metas. Podrás saber que el Espíritu Santo está en tu vida cuando tienes visión, cuando quieres lograr algo. Niños, niñas profetizan. Ancianos sueñan. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque no se esperaría que se tuviera. ¿Sí? Y los jóvenes tienen visión, saben a dónde van. De veras, y este es un tip para los caballeros, cuando tú sabes a dónde vas, aspiras a las mejores chicas. Cuando tú sabes quién eres y a dónde vas, aspiras a las mejores chicas, porque las mujeres buscan en un hombre seguridad. Entonces, ¿quieres ser atractivo? Ten visión. Yo voy para allá, mija. No sé cómo voy a llegar, pero yo voy para allá. ¿Te subes en mi barco? ¿Tienes el video que te pedí, Cristian? ¿Lo puedes poner, por favor? Te voy a pedir pongas atención. Es un video pequeño, pero necesito que lo analicemos. Que los hombres fuimos creados para cargar visión, para liderar, para interceder, para edificar desde la cima. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para poder encontrarse con el propósito de Dios. Dios no le dará su propósito a un hombre cómodo, nunca, jamás. Nunca he visto un ungido vago o un vago ungido, nunca. Dios lo llama a subir, a correr riesgo para dar visión, para dar ley, dirección, responsabilidad. Pero Dios viene a las mujeres donde quieran que estén. No hay una sola ocasión que Dios le dice a una mujer, sube a la montaña que te quiero hablar. Dios habla diferente porque nos creó a cada uno con intención. A los varones Dios nos entrega la visión en la cima, a ellas el propósito en la cercanía. Un mismo amor, dos diseños diferentes. El problema surge cuando los hombres pretenden que la mujer escale montañas. O cuando la mujer pretende que el hombre se quede en la casa para que Dios lo visite. Ay, quédate viejo, que Dios te habla acá. Panza va a juntar, panza y cerveza. Entonces, Dios diseña una manera de comunicarse a nuestra medida. Tiene tormentas a nuestra medida, no hay talla única. ¿Qué tienes? Me quedó el efecto. Sí. ¿Qué tienes que hacer para encontrarte con el Espíritu Santo? Y si revisas la Biblia, no es simplemente la interpretación de Dante, ¿no? Jesús, ¿a dónde iba a orar? Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Subir. ¿Dónde recibió el profeta Elías? ¿Dónde escuchó la voz de Dios? En la montaña. Y usted puede encontrar, ¿dónde
escuchó la voz de Dios el profeta Daniel? Eso no se la saben, ¿verdad? En Babilonia. ¿Qué tenemos que hacer para encontrarnos con el Espíritu Santo? Muchos de nosotros queremos hacerlo de manera cómoda, varones, y esta palabra es para los varones. ¿Qué tienes que hacer para encontrarte con el Espíritu Santo? Puedes decir, ay, a mí Dios no me habla. ¿Ah? También otra palabra muy común entre los chavos, ¿no? A mí Dios no me habla. ¿Y estás haciendo algo para que te hable? Mujeres, ¿qué tan dispuesta estás a obedecer? Cuando vemos el llamado de Dios para las mujeres, vemos una María. Ponte en el lugar de Marta. Ay, qué chido ser la mamá del Hijo de Dios. ¿Estás segura? ¿Vas a quedar embarazada? ¿Nadie va a saber de quién? Y María fue juzgada durante mucho tiempo por su mismo pueblo como una fornicaria. Porque todo el mundo sabía que ese hijo no era de José. Ay, qué chido, ¿no? Ser María. ¿Segura? Esther, la reina Esther, con todo su glamour y belleza. ¿Sí? ¿Estás segura? Andar con un rey pagano, aguantar un borracho. Y muchas mujeres dicen, yo soy como la reina Esther, tengo un borracho a mi lado, ¿no? Sí, la diferencia es que aquel era rey y el tuyo no, ¿verdad? Esa es la pequeña diferencia que radica entre una cosa y otra. Y tener que ponerte en ayuno y presentarte ante el rey arriesgando tu vida. ¿Sí? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Y algo que la iglesia actual necesita hacer es dejar de menospreciar al Espíritu Santo. Porque normalmente oramos al Padre. Padre, escúchame. Oramos al Hijo. Jesús, ruega por mí, por todos los pecadores, ¿eh? Pero se nos olvida que quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Y necesitamos empezar a hacerlo presente en nuestras vidas y decir, Espíritu Santo, estoy pasando por esta situación en mi vida, no sé cómo resolverlo, ayúdame. Necesito, la palabra nos enseña, no puedes resolver algo, pide que al Espíritu que te dé un don. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces para tener algo que compartir cada domingo? Y yo les digo, tener que compartir cada domingo. A mí Dios no me enseña nada, no me dice nada, pues es que no das nada. ¿Y para qué te va a dar Dios? ¿Para que acumules conocimiento? Me explico, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser trascendental para lograr los cambios importantes en todo lo que hacemos. ¿Sí? Quisiéramos muchas veces que cuando llega el Espíritu Santo fuera algo espectacular. Yo te digo, en mi persona lo único que hice fue llorar. Y en ese momento recibí un llamado de parte de Dios. Fue todo. ¿Sí? Hay otra gente como Pablo que no siente nada, pero al siguiente día Dios cambia completamente su vida. Y hay muchos a los cuales el Espíritu Santo llegó a sus vidas, pero decidieron despreciarlo porque no estuvieron dispuestos a cambiar su día a día. ¿Sí? Y uno de los versos más tristes que encontramos en la palabra de Dios es con Sansón. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba con Sansón.
de tal forma, él recibió un don sobrenatural, ¿sí? Una fuerza. Y cuando nos pintan a Sansón, nos imaginamos a Sansón como la roca, ¿no? La roca de Dwayne Johnson, sí, grandote, fuerte. Pero de ser así, la gente hubiera pensado que era por natural, por la fuerza, ¿no? Pero pásale, Gael, ¿sí? Gael es flaquito, ¿sí? Gael es flaquito, su novia no lo alimenta bien, pero es que no se ha casado, ya cuando se casen lo va a alimentar bien, ¿sí? Pero ustedes se imaginan que Gael va a tener una fuerza sobrenatural, ¿sí? Que va a agarrar la puerta de una ciudad. Imagínate la puerta de una ciudad. ¿Han visto las películas que las bajan con? Pues ese cuate agarró la puerta de la ciudad, se la echó en el hombro y caminó con ella y la puso en otro lado. ¿Te imaginas a alguien como Gael haciendo eso? ¿No? Gracias, Gael. Gracias, flaquito. Se aceptan donaciones, sí, donaciones de alimentos para Gael, para engordarlo un poquito más. Sí, disfruta que estás flaco, Gael. Después, por respirar engordas. Sí, cuando pasan los años, por respirar engordas, ¿ok? Aprovecha esa etapa de tu vida. Yo también estaba flaquito, aunque usted no me crea, ¿eh? Flaquito. Pesaba 75 kilos, ahorita peso 105. Entonces, desde mis 18 hasta mis 39 he subido 30 kilos. ¿Okay? Había una fuerza sobrenatural en Sansón. La gente decía, pero ¿cómo este cuate va a ser tan fuerte? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Tristemente, a Sansón le gustaban las filisteas. Y digo las porque no solamente fue Dalila. Antes de eso, ya había tenido otra, ¿sí? Y Sansón no estuvo dispuesto a cambiar su estilo de vida. Y el verso más triste es uno que viene y dice, el Espíritu Santo se apartó de él y él no se dio cuenta. Muchos de nosotros, si no tenemos cuidado y nos acostumbramos, porque muy fácil nos acostumbramos a las cosas, ¿sí? Y creemos que va a ser para siempre, aun cuando no hacemos cambios en nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo se fue, Sansón no se dio cuenta y terminó trabajando como burro, literal, ¿sí? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Una, dos, tres, cuatro personas nomás. Dios mío, ¿sí? ¿Ok? Me gustaría orar ahorita y decir, pásale, lloro por ti y recibe el Espíritu Santo. Qué fácil sería eso, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. Y te haría esta pregunta, ¿realmente quieres recibir el Espíritu Santo? Caballeros, salgan a la montaña. Toma retos. No estoy diciendo, vámonos todos al San Juan, ¿verdad? Mañana. No funciona de esa manera. Es decir, toma retos, comprométete con Dios y dile, Dios, aquí estoy. Estoy dispuesto a cambiar cosas de mi vida. Estoy dispuesto a dar pasos de fe. Y la intención de esta palabra es hacerte saber que no hay forma de que puedas avanzar en tu vida y en tu fe, de que puedas madurar, de que puedas ser transformado en tu vida, si no es a través del Espíritu Santo. Nos hemos cansado, nos hemos desgastado de querer hacer todo con nuestras fuerzas y nos hemos equivocado, porque el único que va a hacer eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Repito, muchos ya lo tenemos, pero lo hemos contristado, ¿sí? Muchos otros no lo tenemos y es necesario que lo busquemos. Es necesario que oremos, que pasemos tiempo. ¿Nos va a costar? Sí.
A lo mejor levantarnos más temprano, sí. Salir de nuestra comodidad también. Pero hagamos del Espíritu Santo parte de nuestras vidas. Ponte de pie, por favor.